Ya estamos en nuestra audiencia preliminar del día de hoy. Nos acompaña la doctora Katy Giselle Gómez. Ella es psiquiatra, terapeuta cognitivo-conductual y con ella vamos a tratar un tema muy interesante. Síntomas, causas y tratamiento de la depresión. Por eso ustedes que están desde su casa se pueden comunicar con nosotros también para hacerle las preguntas a la profesional que nos va a acompañar. 809-412-5450 y desde el interior sin cargos 1-809-200-9775. Buenas tardes, doctora Katy Giselle Gómez. Bienvenido una vez más al Tribunal de la Tarde. Así es, yo contenta y feliz de compartir contigo, como siempre, y sobre todo un tema que es sumamente importante y relevante. No podemos dejar y tenemos que continuar hablando de depresión, definitivamente. Bueno, y lo vamos a hacer acompañado del sabor que empieza en el aroma, el café Santo Domingo, la costumbre de los dominicanos y del mundo. Carla siempre con esa sonrisa y ese cafecito calientito, ¿verdad? A esta hora. Como siempre, el café. Carla nos trae alegría. Bueno. Gracias, Carla. Doctora, con relación a la depresión, aquí hasta se relaja en ciertas ocasiones el término, basta con un estado de ánimo distinto a las personas y decir, no me siento bien, estoy en depre, me voy a aislar, estoy tranquilo porque no me siento bien. Estoy en baja. Estoy en baja. Tú sabes Sí. que eso es muy preocupante porque cuando nosotros decimos el término de depresión estamos hablando de algo patológico. La depresión, obviamente, como su nombre le indica, es un trastorno depresivo mayor. Y trastorno significa que en nuestras áreas principales, laboral, intrafamiliar, de relaciones interpersonales, obviamente está afectando el estado de ánimo bajo que yo tengo. Para decir que es depresión, obviamente hay criterios. No es que decimos estoy depresivo porque estoy triste. No es lo mismo porque no todo el depresivo presenta tristeza o llanto. Okay. Mira qué llamativo. Es decir, hay varios tipos de depresión, o varias categorías. Bueno, hay depresión leve, moderada o grave, y podemos también presentar un trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos, o sea, personas que salen fuera de su realidad y tienen otros síntomas, como por ejemplo escuchan voces, tienen ideas de daño, pero realmente es una depresión. ¿Y cómo no podemos, o sea, cómo como individuo uno no puede asociar la depresión a un estado de ánimo bajo y débil? Es decir, alguien puede tener un estado de ánimo normal y al mismo tiempo padecer esta enfermedad. No, porque uno de los criterios para decir que es depresión es permanecer durante 2 semanas con un ánimo bajo. Okay. O sea, una persona que tiene 2 semanas acostado, aislado, con alteración de su patrón de sueño, o duerme mucho o no duerme, alteración, por ejemplo, también del patrón alimentario, o come mucho o no come, eso es anorexia, también puede verse el caso. También puede presentar el insomnio o hipersomnia, o no duerme o duerme en exceso, como habíamos mencionado, mantenerse la mayor parte del tiempo triste, con anedonia, que ya pierde el deseo de hacer las cosas que antes hacía. O sea, todo esto son criterios para decir que es una depresión. Y si esa persona tiene un ánimo bajo por más de 2 semanas, entonces ya debemos tomar otras medidas. Doctora, la depresión tiene varias escalas. Usted explicó leve, moderada y depresión grave, pudiéramos decir así. Grave con síntomas psicóticos. Muy bien. Pero una persona tiene que pasar por esas, para llegar a una depresión grave, tiene que pasar necesariamente por las 2 etapas anteriores o pudiera ser presentar inmediatamente una depresión grave. Así es, pudiera ser. Por ejemplo, las mujeres que hacen depresión postparto puede llegar a ser inmediatamente tan grave como tener esa psicosis luego de la depresión. O sea que eso es importante tomarlo en cuenta. Sí. Doctora, y cuando una persona, por ejemplo, he escuchado personas que dicen, yo estoy así tranquilo y lloro como sin un aparente motivo. ¿Estamos hablando que esa persona puede estar en un estado depresivo? Pudiera estar padeciendo algún tipo de trastorno del ánimo. No vamos a decir depresión, porque debemos recordar que también existe la depresión bipolar, cuando una persona está en hipomanía, o sea que tiene algunas características donde su ánimo se exacerba levemente y no lo nota, pero pasa la mayor parte de la fase en depresión. En los casos, o sea que hay que evaluar. Sí, en los casos en que personas deciden quitarse la vida, ¿ya padecen algún tipo de depresión crónica? Mira, las estadísticas dicen que más del 96% de los casos de las personas que se quitan la vida es porque sufren de depresión. O sea que es importante que nosotros tomemos en cuenta de que en algún momento hay un pensamiento o una ideación suicida en cualquier persona depresiva.
Okay. ¿Y el estado depresivo en una persona se expresa, es muy cambiante o es permanente? Mira, regularmente cuando nosotros hablamos de cambiante, ya estamos diciendo que hay una variante de su estado de ánimo. Okay. Y lo que nosotros buscamos depende de la edad. Un niño no manifiesta una depresión igual que un adulto. Puede tornarse incluso hasta irritable. Los niños se irritan, todo le molesta, se quejan a veces de síntomas somáticos, me duele la barriga, no quiero ir a la escuela, y una serie de cosas que no son indicadores, o sea, son indicadores para nosotros. O sea, que dependería realmente. En un anciano también es diferente, pero no es que presentan ánimos distintos, o sea, la tristeza prevalece. Doctora, ¿y es posible que una persona esté depresivo y no lo sepa? Muchísimos casos. Y entonces. Por eso es importante lo que nosotros estamos haciendo aquí. Nosotros estamos aquí psicoeducando a las personas. Porque a lo mejor usted tiene un compañero de trabajo que usted dice, ay, ese llegó y que no le podemos ni dirigir la palabra porque ni siquiera te contesta. O no tiene la misma higiene, no se está cuidando. Y usted dice, ¿pero qué le pasa a fulano que últimamente viene como tan desalineado al trabajo? ¿Qué es lo que está pasando? O falta con frecuencia. Muchas veces las personas no se dan cuenta de que tienen un trastorno depresivo. O muchas veces también se pueden negar. Un depresivo que escuche voces, nadie quiere admitir que escucha voces, porque hay un estigma en salud mental de que el que escucha voces está loco. Pero resulta que los psiquiatras no tratamos locos, tratamos personas con condiciones mentales. Ya. Y puede decirse que la depresión, al igual que otras enfermedades, también puede tener un carácter hereditario. Así es, y es buena tu pregunta, porque yo quiero dejar bien claro, las personas no entienden que la depresión es biológica. Esto no lo trata un psicólogo, no lo trata un coach, debe hacerlo un psiquiatra porque son sustancias cerebrales que están disminuidas, llamadas neurotransmisores. Y si nosotros no medicamos, esta persona no sale adelante. Y eso es importante. Hay una carga genética en muchas ocasiones, vienen de familia con algún otro tipo de trastorno o hay una condición orgánica que me pueda llevar a tener una depresión. Sí, el tipo de tratamiento que necesita una persona que padece esta enfermedad. Mira, una persona cuando llega, por ejemplo, a niveles donde ya lo lleva su familiar, porque ya esa persona ni siquiera tiene deseos de vivir, regularmente nosotros medicamos y dependiendo del tipo de pensamiento que la persona pueda tener y vemos riesgo de su vida, entonces se ingresa, se hospitaliza para dar el seguimiento adecuado, ya sea que funcione farmacológicamente o con la terapia electroconvulsiva. No sé si conocen esa parte, que son la parte eléctrica. Como el cerebro es eléctrico, entonces se hace una regulación a través de este tipo de terapia, totalmente protocolizado y sin riesgo. Tiene mucho menor riesgo que los fármacos. Miren qué interesante, la gente le tiene mucho miedo y aquí tenemos un mito con dar los electrochoques, pero eso es solamente un mito, eso funciona y muy bien. Ya luego, muchas veces cuando la depresión no llega a tal grado, nosotros farmacológicamente lo seguimos de manera ambulatoria y también hacemos el trabajo de la conciencia de enfermedad. Una persona que no tiene conciencia no puede tener un buen manejo. Vamos a recibir una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, su nombre y de dónde nos habla. Le hablo desde Padre de la Casa. Ah, qué bueno, adelante. Sí. Mi nombre es Mercedes. Yo tengo a mi mamá que le dio un pequeño derrame cerebral. Entonces, yo la llevé a un médico, él me le recetó unos tratamientos, pero ella tiene una resequedad en la boca, que como que no puede casi ni comer por eso. A ver si ustedes me indicaban alguna pastilla o algo que yo pudiera darle para eso. Mira, estamos aquí con un psiquiatra, pero aún así me voy a tomar el atrevimiento de decirte que cuando específicamente algunas áreas del cerebro tienen una falta de oxígeno, si fue ese ACV, como se llama, accidente cerebrovascular, fue hipóxico, es por falta de oxígeno. Si fue con sangre, entonces fue hemorrágico. Vamos a hacerte esta aclaración. No sé cuál de los dos le dio, porque realmente no nos diste el dato. Pero independientemente de esto, hay fármacos o medicinas que causan esa resequedad, porque hay un área o unos neurotransmisores que se mueven, como la acetilcolina, que causan esa resequedad. Entonces, mi recomendación no es ponerte un fármaco, porque el médico que te indique un fármaco por teléfono, por televisión, es una mala práctica.
hay que ir donde el especialista que atiende tu madre para que tú le expliques eso que está pasando y entonces se puedan hacer los reajustes en caso de que sea necesario y si no, mantenerla bien hidratada. Sí, reiterar a los amigos televidentes que estamos hablando con la doctora Katy Giselle Gómez. Ella es psiquiatra y estamos tratando el tema de la depresión. Bueno, vamos con la próxima llamada. Buenas. Buenas. Okay. Sí, buenas. Sí, ¿con quiénes hablamos y de dónde? Ay, me le Anónimo, por favor. De aquí, la niña de Cáceres. Adelante, su pregunta para la doctora. No, pero yo tengo una inquietud que a veces yo me pongo como más que alto, que no se no puedo escucha. pasar por el puente, como que algo me dice, tírate, qué sé yo. Y cuando voy pasando por la pita, así también, como que algo me dice, tírate, yo, ay, y yo cierro todo. Y tiro un grito. Entonces ya ahí, como que algo, o sea, esto que tengo de problema también personal, no sé qué sé yo. Yo me pongo, que ay, como le digo, como que algo me dice, oiga, como que, ay, Dios mío, ¿qué tú haces? Date un tiro. Yo me asusto, y entonces yo me pongo como que no sé, me pongo muy raro. Yo digo, ay, Dios mío, lo hago. Yo, como que algo me dice, no lo haga, pero eso es muy fuerte, qué sé yo. Estoy pensando, eso, miren, de verdad que eso me tiene muy nerviosa. Mira, pues qué bueno que tú nos llamas y qué bueno que eso te está inquietando porque yo entiendo que necesitas ser evaluada por un psiquiatra. Yo debo recordarle a todo el que nos está mirando que el suicidio es un impulso, se llama diátesis del suicidio porque hay una bajada de serotonina y un impulso por la adrenalina. Necesitas ir a una evaluación con ese pensamiento intrusivo que puede ser compulsivo. Sí. Doctora, los tratamientos para la depresión, ¿se trata con fármacos? Y si la misma, el paciente mejora o también puede ser revertida, o sea, el paciente puede volver entonces a deprimirse. Mira, precisamente por eso hablamos de lo biológico. Siempre hay que darse seguimiento porque la depresión no se cura. Y las personas entienden que los trastornos psiquiátricos de manera general se curan. Un diabético no se cura. Una hipertensión tampoco. Entonces exactamente igual, el cerebro es un órgano y es uno de los órganos más importantes porque lo maneja todo el cuerpo. Entonces yo quiero que las personas puedan entender eso. Aunque usted se sienta bien, hay cosas que yo como psiquiatra voy a poder observar que usted no como paciente. Por lo tanto, tiene que ir siempre a su cita regular. La persona se mantiene, pueden ser funcionales, trabajan, pero con su medicamento, exactamente igual que las otras patologías. Y bueno, las enfermedades psiquiátricas, en este caso la que estamos tratando, la depresión, entran dentro de la cobertura de seguros, aquellos que a veces, ¿verdad? Muchos pacientes dicen por la misma condición económica de precariedad, se preguntan, ¿yo puedo ir con seguro a tratarme una depresión, etcétera? Mira, de manera general, las ARS tienen muy baja o ninguna cobertura. Eso es un gran problema para nosotros como salud mental, porque parece que ellos no leen las estadísticas ni de la Organización Mundial de la Salud, ni las cifras que hemos dado nosotros. En nuestro país, en el último año, ha incrementado más de un 50% todo lo que son las patologías psiquiátricas. Comenzando porque la depresión, que en el 2000, bueno, ahora recién, la OMS dio una cifra de que aproximadamente el 30% de la población de la República Dominicana sufre de depresión. Nosotros damos una cifra más alta. Así que necesitamos cobertura, necesitamos que cubran nuestros fármacos, que son costosos, pero son necesarios. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, su nombre y de dónde nos habla. De aquí de Santo Domingo. Sí. Sí, buenas tardes. Sí, Buenas tardes. le escuchamos. Quisiera... Baje el volumen de su televisor. Sí, por favor. Baje el volumen de su televisor. Sí, Sí, de aquí de Pantoja. su pregunta para la Su doctora. pregunta. Quisiera saber si el ataque de pánico y la depresión tienen alguna relación. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Él dice que si tiene alguna Mira. relación la depresión con el ataque de pánico. No tiene ninguna relación en lo que tiene que ver con los criterios, pero sí debo aclarar que en muchas ocasiones hay trastornos psiquiátricos que se unen a otros. Cuando una persona tiene uno, puede que puedan aparecer 2 o 3 más trastornos a la vez. Sí mismo, doctora, si pudiéramos enumerar en cuanto a los antidepresivos, si podrá llamarse fármacos, más frecuentes que se recomiendan
a un paciente que sufre esta condición? Mira, yo no caería en ese gancho. ¿Sabes por qué? Porque hay que individualizar cada caso. Okay. Y no toda depresión no se alimenta bien o no toda depresión tiene un trastorno del sueño. Entonces hay fármacos específicos de diversas casas. Hay uno que nos sirve más para una depresión de un paciente que no duerme, otro que no come, otro que tiene una alteración en la cognición, o sea que el proceso de pensamiento está lento. Y hay fármacos que nos mueven todos esos neurotransmisores. Entonces nosotros de manera específica lo colocamos. No es el mismo para un anciano que a una depresión a un hombre joven, que necesita tener todo su potencial como varón. Hay otros que disminuyen hasta la libido sexual. Entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo la individualización. Eso es muy importante. Doctora, en lo que respecta a lo que le puede generar impotencia a un ser humano, por ejemplo, la gente tiene impotencia, por ejemplo, porque no puede resolver el problema de alimentación en su casa, en su hogar. O no puede pagarle, por ejemplo, el colegio a los niños, se atrasó en el colegio. Este sentimiento de impotencia puede llevarlo a una depresión grave. Clarísimo. Vamos realmente. a unificar la respuesta, ¿verdad? Con esta llamada. Buenas. Tenemos una llamada. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Ok, arranco. Un abrazo para usted de Primitiva de La Romana. Doctora, bienvenida de mi parte. Doctora, el viernes salió la triste noticia de que la joven Montero, porque era una mujer joven, supuestamente se suicidó en la Embajada de Estados Unidos, supuestamente por un acoso que le hacía un señor ahí. ¿Cree usted que una persona, más ella que era psicóloga clínica, cree usted, le repito, si una persona se puede suicidar por un acoso? Un abrazo. Mira, es muy interesante tu pregunta. Lo primero que te voy a decir que siempre, regularmente hay una condición detrás. Aquella persona que se quita la vida, como escuchaste anteriormente, el 96% de los casos que se quitan la vida es porque tiene un trastorno depresivo. Eso es lo primero. Pero ciertamente esto puede llevar a la persona a sentirse acorralado y buscar o tomar decisiones, vamos a decir, equivocadas. O sea que eso pudiera pasar y ya se ha comprobado incluso que las personas que sufren de bullying pueden también terminar cometiendo algún tipo de autolesión o llevarlos a la muerte. Muy bien, muy bien. La respuesta a mi pregunta, doctora, si el sentimiento de impotencia puede llevar a una persona a sufrir de depresión grave. Es sumamente interesante porque nosotros tenemos muchas aristas. Es multifactorial y uno de ellos es el factor social. Cuando una persona se ve sin trabajo, se ve sin los recursos necesarios, pudiera entonces caer en una depresión que recuerden, tiene que tener síntomas constantes, no es por un evento, ¿de acuerdo? Hay algo que lo impulsa y al final entonces puede verse lamentablemente en como hemos visto casos de personas que tienen muchísimas deudas o personas que han tenido deuda y entonces se quitan la vida por ese tipo de impotencia o de sentimiento que genera. Casos que se ven muy frecuentes en parejas sobre el tema sentimental, ¿verdad? Parecen ser normales, pero con una ruptura, una situación de dificultad, pues genera una crisis que parece, ¿verdad? Algo... Pero mira qué interesante, y era lo que hablábamos antes de iniciar, cuando te mencionaba lo que es la parte cognitiva. O sea, nosotros venimos con creencias y el depresivo tiene una visión catastrófica de su pasado, de su presente y obviamente no hay un futuro. O sea, que es interesante nosotros darnos cuenta cómo estaba esa mente. Muchas de las preguntas que siempre me hacen, ¿y qué está pensando en esa persona? Señores, es un impulso cuando se quita la vida. No es algo que a veces sí lo planifican y obviamente ya que hay un historial, ya hay un historial médico donde la persona ya ha sido vista por un psicólogo o se lo ha dicho a alguien y ese alguien no le prestó atención porque nunca creemos que la persona lo va a hacer y ahí es donde está el detalle. Tenemos que creerlo, aún sea para manipular. Mira, doctora, es muy interesante su presencia aquí y sobre todo que ya estamos hablando de suicidio y relación con la depresión. La situación de los feminicidios pudiera ser que el hombre que opta por matar a su pareja o su expareja ya haya pasado por una situación de depresión grave. Y también agregándole también cuando se suicidan también. O sea, luego, exacto, cuando él la mata y luego se suicida, que establece una estadística que un 28% del feminicida entonces termina quitándose la vida también. Mira, te voy a decir algo con respecto a eso. Yo tengo una teoría, la cual he estado evaluando. No sé si ustedes conocen que yo trabajo también para el Ministerio Público.
precisamente evaluando a este tipo de personas. Y lamentablemente he tenido que ver muchas características antisociales. Yo no puedo decirte que pasa por un trastorno psiquiátrico porque no es lo que he visto, no ha sido mi experiencia, sino todo lo contrario, que son personas violentas. O sea, aquí estamos hablando de violencia, no que tiene una depresión y que porque yo estoy depresivo maté a alguien o le quité la vida a alguien o hice tal cosa. Eso hasta el momento, en mi experiencia, no es frecuente ver ese tipo de cosas, a menos que esté psicótico, como dije. Una persona con una depresión, un trastorno depresivo mayor, grave, con síntomas psicóticos, pudiera terminar teniendo una acción, pero hasta el momento yo no lo he visto. ¿Existe algún tipo de alimentación sólida o líquida de algún paciente, ¿verdad?, de depresión que pueda decir, mira, tú no puedes tomar X artículo, X alimento? Mira, el alcohol no es recomendable. Muchas personas piensan que el alcohol es un estimulante y es un depresor del sistema nervioso central. O sea que es una fatal liga en una persona que tiene un ánimo bajo o que sea depresivo con tendencia a la depresión, que tome alcohol. Es decir, que un ron, una cerveza para olvidar, tengo muchos problemas, déjame... Pero relajar. Fíjense, ustedes mismos pueden, si han vivido la experiencia, al principio todo el mundo supuestamente está muy contento y después termina diciéndole al amigo, ¿cuánto te amo? Sí. Y vienen los momentos, porque es un depresor. Entonces imagínate esa liga con una persona violenta, Que se dice, relacionándolo con lo que... popularmente que el alcohol lo que hace es que sinceriza, pero me imagino que eso no es así. No tiene nada que ver con eso realmente. Dicen Pero es muy que peligrosa la liga. cuando entra el alcohol sale la verdad. No es cierto, doctor. Pero sí hay algo bueno que sí podemos hacer y son los ejercicios. De manera natural, el ejercicio ayuda a la persona a subir la serotonina, la dopamina, y eso cerebralmente nos ayuda. No cura eso la depresión, pero sí nos ayuda a mantener una vida saludable. Doctora, sin ánimo de crear una polémica entre otros profesionales del estado de ánimo, de la salud mental, como son los psicólogos, pero he escuchado que también muchas personas acuden al psicólogo para buscar ayuda para tratar su depresión. Es recomendable porque ya usted ha explicado que la depresión se tiene que tratar con fármacos y el psicólogo no receta fármacos. Desde su punto de vista como profesional, como psiquiatra, ¿es recomendable ir a un psicólogo o no necesariamente hay que ir a un psiquiatra? Mira, yo lo que creo es que cada quien debe hacer su trabajo de manera ética y profesional. Y siempre le hago ese llamado a los psicólogos. Yo trabajo de la mano con psicólogos. Yo tengo 4 psicólogos que trabajan conmigo. Tengo una terapeuta familiar, tengo una psicóloga clínica, una terapeuta sexual y de pareja. O sea, yo trabajo con los psicólogos, pero entiendo que cada quien debe medirse a dónde debe ir. El cerebro es un órgano, por lo tanto lo estudia el médico. Y el psiquiatra estudia medicina y luego hace una especialidad en psiquiatría, con el permiso, en un S4 que te otorga a ti el poder de tú medicar a una persona. Entonces, a veces cuando queremos hacer eso, llevamos 5, 6, 20 sesiones con una persona, esa persona no mejora y por quedarte con el paciente, entonces lo perdemos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay personas que tienen situaciones que le llevan una baja en su estado de ánimo y puede ir al psicólogo, pero el psicólogo está capacitado para decir, no, esto es una depresión y debo detenerme, usted va para el psiquiatra. Entonces el llamado, en vez de ir a las personas, yo creo que va a los profesionales, para que podamos mantener esa ética y sobre todo porque aquí no estamos hablando de quién va a ganar o tiene más poder, aquí estamos hablando de una vida y eso es lo principal. Sí. Finalmente, doctora, hizo referencia a una depresión bipolar, si pudiéramos conocer en detalles de qué tipo significa 2. de tipo 2. Eso es la bipolaridad de tipo 2. Aquí estamos hablando, los que conocen el término de bipolaridad, obviamente que tiene 2 polos. No es que hoy está de buen humor y mañana de mal humor. Eso no es bipolaridad. Hay un tiempo específico para estar en un estado de manía, una alegría excesiva, una euforia. O otro tiempo específico, aproximadamente 2 semanas cada tiempo, donde la persona está totalmente depresiva, no triste, sino depresiva. Entonces, cuando estamos hablando de una bipolaridad de tipo 2, entonces ahí es donde aparece la depresión y el estado hipománico. O sea, la persona se puede mostrar en un poquito con manía, una manía menor a la euforia, un estado menor, pero su mayor parte del tiempo depresivo. Esa se trata diferente, no solamente con antidepresivos, hay que tener cuidado. Doctora, le agradecemos su presencia aquí en el Tribunal de la Tarde y de verdad que los amigos que han visto esta entrevista ya están más edificados, están más tranquilos en cuanto a reconocer cuando una persona puede estar en un estado depresivo. Y para aquellos que quieran pues de algún servicio ya más personalizado, un tratamiento con la doctora, sí,
¿Quieres decirnos dónde se encuentra ubicada? Claro que sí, mira, yo me encuentro en la prolongación 27 de febrero, número 445, pero también pueden localizarme en todas mis redes sociales como doctora Katy Giselle Gómez o en el 809-818-8268 para servirles. Sí mismo. Bueno, muchísimas gracias, doctora, A por ustedes. estar con nosotros en este Tribunal de la Tarde y pues orientarnos, al igual que a nuestra teleaudiencia, con relación a la depresión. Vamos a un contacto muy breve y al regreso vamos a hablar de deporte. Ya está listo Cristian Rojas, porque ahora tenemos un oro número 9 en los Juegos Centroamericanos en Barranquilla, Colombia.